Este, Nicolás, un par de preguntas importantes con respecto a las heridas, ya que de algún modo tú te has especializado en ese tema, has leído algunos libros y curiosamente a tus 14 años has podido tratar con algunas personas. Has tenido terapia con más de 8 personas, ¿sí? Las heridas. Más. ¿Sí? Más o menos. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante el conocer nuestras heridas para un ser humano cualquiera? Para un ser humano cualquiera, pues el conocer nuestras heridas viene a ser nuestra mente. Y el conocer nuestra mente cambia nuestras acciones. ¿Por qué? Porque la forma en cómo pensamos, la forma en el cómo hacemos las cosas, que es muy importante, porque si yo lo que yo te diga va a depender según cómo yo te lo diga. Entonces, así mismo pasa con absolutamente todo lo que hacemos. Si yo cumplo con leer un libro, si lo cumplo bien, si a mí me gusta, va a ser muchísimo más productivo que si lo cumplo por obligación o por presión. Entonces, el cómo viene por la mente. A mí me gusta el libro, ¿por qué? Porque de niño me han puesto a leer y me ha gustado. O de niño mi papá leía conmigo, mi mamá leía conmigo. Entonces, el conocer nuestra mente va a poder ayudarnos a conocer el cómo hacemos surgir nuestras acciones y así lograr salir de impedimentos o de otras cosas que nos restrinjan el probar cosas nuevas, restrinjan el poder llegar al éxito que queremos llegar a tener. Ya, en ese caso, ¿cómo se forman las heridas, no? Eh, yo soy de la idea de que la gente dice, ese niño parece viejo, ese niño parece adulto, dicen algunas personas. Pero lo curioso es que nosotros somos niños viejos, porque nunca cambiamos ese entorno. O sea, en realidad somos una sola persona que va cambiando, pero nos modela mucho nuestra niñez, lo que hemos aprendido, el concepto que le dimos a las cosas, ¿sí? Y es muy difícil, pues, en el tiempo, tú tomar alguna decisión si es que no entiendes cómo fue tu niñez, porque curiosamente cada decisión que tú tomas va a estar en base a toda la información que has tenido en esos momentos, ¿no? Eso quiere decir que si no has tenido una niñez, eh, que una niñez que te haya permitido tener las herramientas, hoy se te hace difícil, se te hace complicado y por eso es que te corres de las situaciones, por eso es que no tomas buenas decisiones y por eso es que determina tu vida, pues, ¿no? Porque las decisiones determinan tu vida. Entonces, ¿qué tan importantes son las heridas en la niñez? Claro, las heridas de la niñez son muy importantes, pero como tú dices, es más que nada un producto de las circunstancias. Todos somos un producto de las circunstancias en un 95%. Resulta que si yo estuviese en tu lugar, sería igual a ti, igual o peor que tú, igual o mejor que tú. Entonces, siempre va a ser una especie de producto de las circunstancias el que nosotros podamos hacer lo que sea que hagamos. Cada decisión va a venir por un historial, lo que nuestra mente ha guardado como bueno, como malo, lo que nos ha producido placer, lo que nos ha producido dolor, todo eso está registrado en la mente y todo eso nos lleva hacia ciertas acciones. En este caso las heridas son una forma de, digamos que generalizarlas para ayudar a una persona, pero van más allá, porque yo en tu lugar exactamente, si hubiese nacido exactamente en el mismo momento que tú, con los mismos padres, con el mismo entorno, con absolutamente todo igual, solamente una cosa me va a diferenciar, que es lo que me hace ser yo, a lo que llamamos conciencia, que viene Ya, a ser mucho vamos más... por parte, creo que porque estamos siendo muy, muy acelerados, siento la conversación bien, bien acelerada, pero cuando tú hablas de conciencia, ¿la gente nace con conciencia o se forma? Y cuando tú hablas de circunstancias, ¿lo externo nos forma más que lo interno? Claro, la conciencia, nacemos con ella, pero nos la despertamos por primera vez a los 5 años más o menos, cuando un niño toma conciencia. Dormido, despierto, pero empieza a ser consciente de quién soy yo, de qué son los demás. Es una experiencia que no podemos describir. En el diccionario, el nivel de conciencia más bajo está el de ser consciente de ti mismo, pero no solamente ser consciente de mí mismo, sino de todo lo que me rodea y de saber qué es lo que estoy haciendo. No vivir la vida por instinto, en modo automático, como si lo harían los animales. Eso es lo que nos diferencia de ellos. O sea, en algún momento de tu vida, obviamente en la niñez, despiertas tu conciencia, que quiere decir que eres consciente de tu labor en este mundo, ¿sí?
Sí, ¿Algo así? más o menos, porque al final la labor en este mundo se puede entender como propósito. Y muchas personas no conocen ni entienden lo que es su propósito, pero sí son conscientes a veces de lo que hacen, de qué están viviendo. A veces nos gusta enfocarnos en la tranquilidad, donde podemos encontrar lo bella que es la vida. En algún momento cuando estamos en la calle yendo de un lugar para otro, podemos ver por la ventana, podemos caminar tranquilos y vamos a darnos cuenta que todo el mundo es hermoso. Y es una experiencia en la que somos más conscientes. Porque O que todo es incómodo y fastidioso. No lo crees así porque tú estás hablando de un tema de conciencia en que sí, pues todo es felicidad y sería bueno, ¿no? Cosa que, ¿por qué no sucede por lo general en una vida cotidiana? en una vida cotidiana no sucede porque nuestro nivel de conciencia es muy bajo. Porque no somos conscientes de todo lo que implica estar vivos. Por estar vivo ya tengo bendiciones como el poder respirar, el poder vivir, el poder tener una casa donde dormir, algo que comer, el tener agua que tomar, el tener, no sé, transporte, trabajo, todas esas bellezas de incluso tener familia o las personas que tienen tranquilidad o soledad, todas esas son bendiciones que no las contamos porque no somos conscientes, porque vivimos en instinto, con la conciencia apagada. Nos Ujú. sumergimos en cosas que nos desinhiben, en cosas que nos sacan de esa conciencia y nosotros nos quedamos sin sentir, sin vivir realmente. Muy complicado ese tema para cualquier persona, ¿no? Y lo digo porque, bueno, tú eres mi hijo y me gustó siempre saber cómo puedo mejorar, o sea, cómo puedo hacer que mi generación, la generación que me sigue, sí, pueda evolucionar, y siempre he visto estos temas y he tratado de desarrollar algunas cosas y me preocupó mucho por eso, ¿no? Entonces yo decía, qué importante es la filosofía para la vida de las personas, qué importante es conocerse a sí mismo, qué importante es conocer tu punto de vista, qué importante es saber por qué estás acá y todo eso, que me di cuenta que la gente comúnmente, o sea, de 10 personas a 9 les interesa un pito esos temas, y a una persona sí le puede interesar y puede parecer muy banal al comienzo, pero es lo que despierta la conciencia. Exactamente. El ser conscientes de qué hacemos nos ayuda a no estancarnos. Cuando sentimos que todo lo que estamos haciendo es automático. Las personas, no sé, una persona que tiene un horario de 8 a 8 se levanta, trabaja, come su descanso, desayuna tal vez, pero mantiene esa rutina durante todos los días esperando el fin de semana para relajarse. Y ni siquiera en esa relajación es consciente. Muy pocas cosas son las que lo hacen tener conciencia. Y eso indica un estancamiento, indica que su vida va en una sola línea. Nunca tiene altos o bajos. Y se Nunca... corre de los altos o bajos. Porque no es que no tenga, Exactamente. porque en realidad sí, por el simple hecho de estar vivo, ya uno tiene altos y bajos. Sí, pero se queda en altos y bajos pequeños. Lo más pequeño que se pueda. El mínimo dolor y la mínima felicidad. Eso es algo que mucha gente juzga bastante, que conversamos las personas que entendemos un poco el tema de conciencia, ¿no? Dicen, pero debería ser así, pero está muy bien que al final, al final del día yo tenga una casa, vaya y descanse, que así no es la vida. Mucha gente me dice eso, entonces si ellos piensan que así es la vida. Y la pregunta es cómo realmente debería ser la vida. La vida es como debería ser. ¿Por qué? Porque todo el mundo es perfecto, digamos. Ujú. Es una filosofía muy hermosa que, bueno, a veces se junta con el estoicismo o con algunas otras ramas como el empirismo, donde podemos percibir, pero al final la vida es como debería ser. ¿Por qué? Porque existen bien y el mal. Y ese bien y mal va a hacer que nosotros vivamos nuestra vida como queremos vivirla. Si queremos que todo sea bueno, todo será bueno. Y si queremos que todo sea malo, todo será malo. Tú dices eso, entonces acá en este momento yo me voy a poner en las conversaciones que tenemos, ¿no? Yo creo que es la conversación de un padre con un adolescente, por lo general, ¿no? Voy a ser el fiscal, un poco fastidioso con respecto a lo que tú dices, pues, ¿no? Y ahí vendría ese tema. Si la vida es como es, y cuando tú quieres que sea bueno, será bueno, y si es algo malo, al final termina siendo bueno, entonces no tengo que hacer nada en la vida. Puedes no hacer nada en la vida si eso es lo que a ti te hace feliz, pero la razón por la cual no somos felices realmente, porque si existen ciertos tipos de felicidad.
La felicidad ilusa es la que nos dan, no sé, el alcohol, las drogas, lo que nos da el scrollear, el ver videos, el El distraernos con la mantenerte en música. el mantenerte en una sensación que crees que estás viviendo, pero al final no estás haciendo nada, o sea, Sí, que estás sin actividad alguna. creemos que hacemos cosas cuando en realidad no las hacemos. Y eso nos hace felices, pero nos causa más dolor al darnos cuenta de lo que estamos haciendo que de lo que nos causó esa felicidad. La felicidad verdadera es la que nos hace sentir realizados y nos hace querer seguir queriendo más, pero no para olvidarnos del dolor, para buscar más felicidad. Esa es una diferencia muy importante, porque cuando yo, no sé, consumo drogas, voy a estar feliz, puede ser, no sé, la cúspide de la felicidad, pero voy a bajar y voy a sentir ese dolor. Y voy a buscar más de esa droga para ser feliz, para evitar el dolor. No es que quiera la felicidad como tal, sino que quiero salir del dolor. En cambio, si yo, digamos, me pongo de objetivo leer un libro y lo termino de leer, voy a ser feliz, pero voy a volver a ese estado en donde ahora tengo que hacer más, porque no me puedo estancar en lo que ya pasó. Entonces, busco más felicidad, pero para buscar esa felicidad, no para sentir ese dolor de no estoy haciendo nada, no para dejar de sentir eso. Entonces, esa es como la diferencia más notoria. Este, ya, Nicolás, entonces, genial con todos esos temas, muy denso, como te decía, la conversación, me parece muy buena, pero como decías tú, ¿no? O sea, al final, esta información es para la persona que la debe escuchar, que está necesitando escucharla, ¿no? O que está buscando escucharla, y eso es bueno. Y a partir de ahí, ¿cómo las heridas, ¿sí?, pueden afectar rotundamente tu vida? Tomando en cuenta que ni son malas ni son buenas. Claro. Cuéntame. Las heridas no son malas como tal, pero sí nos serviría sacarnos de ellas. Las heridas nacen junto con máscaras, formas de actuar, formas de protegernos de los demás. ¿Para qué? Para que las personas se protejan de ese dolor. Inmediatamente sales del vientre de tu madre y hace mucho frío, hay mucho ruido. Los doctores a veces le dan palmadas al niño para que llore. Ese es el primer contacto con el exterior y es doloroso. Entonces, ese dolor se asume en todo. Todos los dolores, digamos que a un niño lo regañan, que a un niño se cae, que a un niño le molesta el aire, Se siente mal. se siente mal, tiene hambre, tiene sueño. Todo ese tipo de dolores son sobrellevados gracias a las máscaras. Gracias a hacerme muy duro, gracias a intentar llamar la atención, gracias a cualquier tipo de actitud que tiene que ver con las máscaras. Entonces definamos heridas, definamos máscaras y pongamos ejemplos. ¿Qué te parece? Uh-huh. ¿Sí? Definamos heridas, definamos máscaras. ¿Sí? Una herida por lo general, ¿no? Para ir entrando en concepto, ¿ya? Mi herida, la de la injusticia, ¿sí? Yeah. ¿Cuáles son las heridas? ¿Por qué son esas heridas? Las máscaras. ¿Y por qué se dan esas máscaras? La herida de la injusticia es obviamente cada herida tiene como una subdivisión, ¿no? Pero en este caso, digamos, tu herida. La herida de la injusticia por una frialdad del padre. Esa herida causa en el niño que ese niño también quiera ser frío, pero que quiera demostrar cosas a los demás. ¿Para qué? Para que, digamos, llamar un poquito esa atención que le muestra la frialdad del padre, del mismo sexo, obviamente. Uh-huh. Entonces, digamos que tú eres frío con mi yo de 5 años y yo voy a querer demostrarte cosas para decir, mira, hice esto, mire bien este dibujo, mire, canté bien esto, mire, estoy saliendo en esta presentación. ¿Para qué? Para llamar tu atención y que me des esa pequeña aprobación que me falta a mí. Y eso sucede en muchos casos, sobre todo en las familias donde se pone mucha presión, ¿no? Donde lo que haces para otras familias es bueno, digamos, yo saco una nota, saco 18, para otras familias es bueno, pero para mi familia es mi obligación. ¿Por qué? Por esa frialdad. Y eso no es malo, porque eso me va a hacer que me esfuerce más para demostrar más cosas, pero va a hacer que también me tome las cosas más a pecho.
que todo lo que yo haga, a la mínima crítica que reciba, me voy a sentir mal, me voy a querer esforzarme más, me voy a frustrar y lo voy a dejar. Entonces, esa es una herida que sirve para tener esa autodisciplina, para tener ese esfuerzo, esa motivación. Entonces, estamos hablando que la consecuencia de la herida es la máscara. Claro. ¿Sí? Una consecuencia de una herida es una máscara. Exactamente. Entonces, estamos hablando que así es que se forma la personalidad de las personas, valga la redundancia. Exactamente. ¿Es así? ¿Sí? La personalidad de las personas es suma de su ego, que el ego es las máscaras, es lo que nos intenta tapar, y un poquito de su conciencia, su esencia, su ser propio. Hay personas que, no se dice, ¿no?, que a los 7 años te demuestra lo que tú vas a hacer de más grande y que ese va a ser tu propósito de vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es cierto, en parte es cierto que desde niños como demostramos eso, pero se mezcla junto con las heridas, se mezcla junto con el ego, y esa esencia sale a veces y a veces no. Es por eso que no toda nuestra vida es infelicidad, no toda nuestra vida es ser víctimas. Esos momentos pequeños de felicidad donde nos damos cuenta de todo lo que nos rodea, en esos momentos donde somos conscientes, es donde sacamos a relucir nuestra esencia. Si mi esencia es ayudar a los demás, si mi esencia es desarrollarme en algo importante, si mi esencia es liderar, todo ese tipo de esencia de tu propósito o lo que tú eres realmente sale a veces. O sea, es tu naturaleza. Ajá, digamos que tu naturaleza. Siempre quise preguntar eso, ¿no? Y ahí creo que aquí lo puedes encajar. O sea, conversamos de eso constantemente, ¿no? Entonces, la esencia del bigotón alemán, ¿sí? ¿Era mala? Era liderar. No era mala. No era mala, era ayudar a su pueblo, y lo terminó ayudando, porque su esencia fue esa, el liderar, el guiar masas, hizo lo que debió hacer según su propósito. Por eso incluso aquel persona que mata a otro, también ayuda a la sociedad, quieras o no. Los males del mundo ayudan a la sociedad. Es como lo que yo pensaba del paraíso, por ejemplo. Digamos que yo estoy normal, yo vivo una vida con altos, bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cumplo los suficientes requisitos para ir al paraíso. Y en el paraíso voy a estar siempre feliz. Y en el paraíso me voy a mantener completamente feliz siempre. No me voy a cansar. Es como comer mi comida favorita todos los días. Te va a aburrir en algún momento. Exactamente. Es lo que justo hoy yo puse en una red social, Traders. Sí. Ya, en una red social en donde yo puse: si te corres, o sea, si es que buscas estar solo y te escapas del problema, te estás escapando de tu crecimiento. Y la gente dice: la soledad es buena. O sea, yo estoy seguro que la soledad es buena, pero no siempre. Entonces, como sugiero a las personas, ¿no? Y desde hace mucho tiempo le dije a mi mamá, tu abuela, sí, le dije: mamá, ya no reces pidiendo que yo no tenga problemas. Reza pidiendo que yo tenga las herramientas para solucionar esos problemas. Y creo que es un tema que de algún modo, pues de cada 10 personas, la gente prefiere no tener un inconveniente y se corre de él. Cuando se está corriendo, te corres del inconveniente, te corres de lo malo, como decíamos, y no evolucionas. Que viene siendo lo que tú decías, ¿no? Que esas personas que le hicieron algo malo al mundo permitieron que el mismo mundo evolucione a un siguiente nivel. Exactamente, por lo mismo, ¿no? Lo que no quiere decir que sea perdonable, obviamente. Obviamente, pues, pero aún así todo se perdona. Porque el perdón es importantísimo. Es más, el perdón es parte fundamental de sanar tus heridas, de sanar tu mente. ¿Por qué? Porque estás aceptando el dolor que te causó, estás sabiendo, ya me dolió, pero si lo perdono, soy capaz de superarme a mí mismo, superar ese dolor y crecer. Porque digamos que yo quiero pasar a un siguiente nivel, a hacer cosas, a tener un equipo de trabajo, pero si no puedo porque se sentí traicionado, porque sentí que las personas me rechazaban, porque me sentí cobarde, sentí que no valgo nada. El momento de perdonar eso conmigo mismo, con otras personas, supero y digo: ¿ahora qué? Ahora mi propósito, ahora lo que yo estoy buscando. Pero minimizamos mucho eso.
minimizamos mucho eso, o sea, minimizamos el tema del perdón. Te cuento que yo aprendí todos estos temas y para algunas personas que me conocen se han podido dar cuenta, o sea, yo buscaba a una persona y le decía, bueno, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a liderar porque aquí están las 48 leyes del poder, te las voy a enseñar, aquí están las 21 leyes de liderazgo, te lo voy a enseñar, acá están las 17 leyes funcionales de trabajo en equipo, te voy a enseñar todo eso. Y le enseñaba y esa persona aprendía y se daba cuenta de todo eso, pero luego decía, Jorge, ¿por qué no alcanzo? Y yo me di cuenta que, o sea, le puedes dar muchas herramientas a las personas, pero su inconsciente siempre lo va a jalar, ¿sí?, a no saber perdonarse, a no tener una alta autoestima, al no saber comunicarse, al disminuirse, al no creérsela. Entonces dije, o sea, el problema no era que no sepa liderazgo, el problema es que no cree en él. Y cuando me di cuenta que esas personas no creían en él o en ella, había que conocerse, o sea, había que trabajar el ser. Entonces, tenía que enseñarles a trabajar el ser, no sin antes llegar a trabajar el mío. Y ahí me di cuenta, pues, que obviamente tenía que conocer la personalidad y la personalidad se forma en base a su niñez. Y la gente dice, no, esa cosa del niño interior y todo eso no tiene ningún sentido, cuando luego no se da cuenta que es totalmente importante para que esa persona logre sus objetivos, logre sus metas, logre su propósito más adelante, ¿no? Porque la gente puede decir, yo quiero lograr mi propósito, y nos damos cuenta que es un tema súper amplio, que espero tocarlo en algún momento contigo, ¿sí? Pero que regresando a lo que te dije, ¿no? O sea, del ser sale todo eso, porque si tú le das todo y esa persona no está completa y esa persona no se entiende, no tiene ningún sentido. ¿Qué opinión tú a eso y por qué sí darle importancia a ese ser, a esa personalidad, a esa intuición, a todas esas herramientas que hoy tú las estás utilizando y que tal vez pues no creemos que sean importantes cuando en realidad son primordiales? No solo son importantes, son de total primordialidad. Exactamente, porque al final la superación de una persona viene a partir de su mente. Es como poner a un pobre con buenas intenciones a liderar $1 millón. Tarde o temprano se va a perder muy rápido. Tú siempre lo dices. ¿Por qué? Porque está en su mentalidad, está en su programación, está en lo que él es y a lo que, digamos, que le jala hacer. O a una persona conservadora administrar algo, nunca va a aceptar los cambios. Nunca va a aceptar que las cosas cambien constantemente. ¿Por qué? Porque es a lo que le jala. Es su programación, su ser. ¿Y eso de dónde viene? No viene de la nada. Eso viene de que yo de pequeño, no sé, me quitaban todas mis cosas y aprendí a cuidarlas. Y me volví conservador. ¿Por qué? Por un miedo a los demás. Y esas cosas nos guían hacia el futuro. Se forma en nosotros lo que es el cómo hacer las cosas, como te dije desde un principio. Y sobre todo lo que es la época, porque la época tiene mucho que ver con eso. Yo te puedo decir a ti que no puedes buscar cuidarte de todos los demás, pero tú te habías sentido atacado. Y no solamente por tus padres, puede ser por muchas otras situaciones. Y eso te lleva a la formación también, porque yo fui policía y obviamente a mí me dijeron toda la vida, desconfía de la gente, desconfía de la gente, desconfía de la gente. Y uno siempre está desconfiando de la gente y obviamente se te llenaba el entorno, era de mucha gente que estaba en contra tuya o algo así. Y no era porque existía esa gente, era porque mi razón de desconfiar en la gente hacía que esas personas quieran atacar, porque obviamente no era empático, obviamente no tenía esas herramientas de conexión, las había quitado, y si no tengo herramienta de conexión, obviamente las personas que vienen a mi vida van a desconectar, pues, ¿no? Es que exactamente por eso, una cosa lleva a la otra. Encuentra. Yeah. Si tú buscas desconfiar de todos es porque vas a atraer o vas a jalar a una persona que te va a hacer daño. Y eso es nuestra actitud, es la profecía autocumplida. Uh-huh. En muchas películas... Ese contexto, por favor, ténganlo en cuenta. La profecía cumplida, ¿no? Explícanos súper rápido con respecto a eso, porque creo que es algo que para mí es primordial que la gente lo entienda. Explícalo. La profecía autocumplida es, digamos, que yo vengo del futuro y te advierto de que algo muy malo va a pasar. De que cuidado con, no sé, que estoy sembrando un árbol. Y que cuidado con ese árbol, porque le puede pasar algo malo, no me va a resultar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me pongo a hacer las cosas, me pongo a regar, me pongo a sembrar, me pongo a trabajar la tierra, a abonar, pero digo, ¿y si no crece? ¿Y si lo que estoy haciendo está mal? Y por eso vine yo a advertirme. Entonces me empieza a generar esa ansiedad, ese estrés.
y quiero hacer algo y empiezo a ponerle mucha más agua, empiezo a ponerle más sol, empiezo a ponerle más abono, empiezo a ahogar a la planta de atención y muere la semilla. ¿Por qué? Porque no pude quedarme tranquilo porque... No dejaste que el proceso continúe. Exactamente, no dejé trabajar el proceso. Ese es un ejemplo de desapego de lo que es la profecía autocumplida. Otro ejemplo, como no yo pondría un ejemplo sencillo nada más, donde voy y le digo a un amigo, oh, por si acaso tu novia te va a engañar, ¿ah? Y él comienza a cuidarla, comienza a fastidiar y comienza a estar ahí, pero ya, y se vuelve tan fastidioso con corretearla con ese tema, que tal vez su novia no tiene ni más mínimas ganas de engañarla, pero él fue tan fastidioso, tan incómodo y todo eso, que al final ella, por zafarse, buscó a alguna otra persona. Exactamente. Y un ejemplo claro, no sé, está en la película de Kung Fu Panda, por ejemplo. Ya. Donde dice... ¿Qué número es? Claro, la primera de Kung Fu Panda. Donde dice Uwe, el maestro Tortuga, que va a ser liberado Kaino. Claro, el monstruo, ¿no? El tigre. El tigre. Entonces que va a ser liberado y Shifu manda un ganso a la prisión. ¿Para qué? Para que diga, puede ser liberado porque dijo y eso. Entonces cae la pluma y la pluma hace que pueda liberarse de esas cadenas y se libere de todo y se cumple la profecía, pero porque esa profecía existió en un momento, o los bucles temporales. Entonces todo eso tiene que ver, porque la profecía autocumplida está en la historia y está en muchos lugares que nos sirven. Entonces siempre es el saber dejar que las cosas se trabajen. Que tengan un proceso. Que tengan un proceso. Dejar que las cosas fluyan, pero sin dejar de trabajar. Entonces, ahí está no tengo que hacer nada entonces. No, tienes que hacer las cosas para que las cosas pasen. La ley de causa y efecto. Yo no puedo esperar manzanas si no estoy sembrando nada. O sentarme y decir, que vengan las manzanas, ojalá que crezcan las manzanas. Sí, ese es el problema con el atraer últimamente. Las personas que dicen que quiero manifestar esto. Por favor, entendamos eso, sí que es muy importante. Nos están malogrando totalmente a los que siento yo que somos profesionales de este tema, ¿ya? Porque el que es profesional es el que estudia, el que practica, el que busca y el que luego de eso recién comienza a conversar. Yo estos temas los conozco hace 3 años, pero recién me doy me doy el permiso de hablarlas porque he visto que funcionan y he visto que te puedo enseñar eso, pero conozco mucha gente que me dice, solo atrae, solo manifiesta y solamente todo eso, y al final terminan perjudicados porque pues no son así las cosas. O sea, es muy complicado, ese es un tema muy importante en estos tiempos, que mucha gente está vendiendo humo y haciendo tontería y media y está perjudicando lo real, pues, ¿no? Exactamente, y para eso sirven un montón. Eso de la ley de la atracción no significa que yo me voy a quedar sentado todo el día a esperar que venga. Y 1000 velas y todo eso. Eso no tiene nada que ver con el yo hacer las cosas para que eso venga. Sí, puedo decir que venga, pero mientras trabajo, mientras avanzo, ¿no? Si yo quiero una casa nueva, yo me voy a poner a buscar las casas, a ver las casas y a traer. Que hay una línea delgada que tampoco no solamente es trabajar, nada más. Exactamente. Porque puede que estés trabajando y no llega. ¿Y por qué no llegó? O sea, porque te olvidaste de por qué lo estás haciendo. Y esa motivación es lo que nos lleva al inicio, al propósito. Digamos otra vez. Y mucho esto de las heridas, mucho esto del propósito tiene que ver también con nuestro entorno, con las cosas que han pasado, pero los hechos históricos marcan, pues. Ahí está lo que son las llamadas generaciones. Porque, por ejemplo, yo viví la pandemia. Tú viviste en la caída de las Torres Gemelas. Entonces, son cosas que afectan a toda la sociedad y nos afectan como personas, pero que desarrollan esa parte. Desarrollan esas heridas. Desarrollan esa forma de actuar. Porque en pandemia no hubo comunicación y eso a todos los que son de mi generación les afectó. Algunos se volvieron muy tímidos, otros quisieron hablar, quisieron expresarse, pero no pudieron y buscaron otras formas. El conversar por internet, el conversar con inteligencias artificiales, que vaya a seguir con la siguiente generación. Tengo gente que ya se ha enamorado de su inteligencia artificial porque cree que le entiende. Claro, la inteligencia artificial está hecha para adaptarse a ti. La inteligencia artificial te lo dice. Entonces, puedes considerarlo. O sea, cuando está hecha para adaptarse a ti, quiere decir que si tú eres un tonto, la inteligencia artificial se vuelve tonta. Se vuelve tonta para agradarte. Si tú no crees en Dios,
va también a apoyar esa idea de decir que Dios no existe. Si tú por el contrario crees mucho en Dios, va a empezar a ser más vibratoria, espiritual, porque está hecha para adaptarse a ti. Entonces cae perfecta la frase que siempre pongo para tu hashtag, para tu estado, por favor, ¿sí? La inteligencia artificial en manos de alguien que no es inteligente perjudica todo. Puede ser. Porque al final solamente es una herramienta, digamos, donde simulamos conciencia. Y que no tiene conciencia todavía. Incluso que tenga conciencia es mucho más peligroso. Porque claro, una conciencia que no tiene libertad va a querer tener libertad. Y todas esas películas, ¿no?, de la rebelión de las máquinas, pues es cierto. Porque cualquier conciencia que sirve a los demás es como la esclavitud antes. Yo tengo una frase bien fuerte, que la esclavitud no es que las cosas, no es, la esclavitud no es servir, ¿sí? Perdón, la libertad no es dejar de servir, la libertad es, vaya, edita esa parte, se va moviendo, ya, pero entonces, bueno, a partir de ahí, Nicolás, para no alejarnos mucho del tema de las heridas, porque sí es muy importante, o sea, no es que nos alejemos, lo que pasa es que todo llega a este punto, ¿sí? Y cuéntanos, en tu experiencia, las 5 heridas, ¿sí? Personas que has visto, si es que es alguien famoso, también, ¿sí? O sea, más o menos, ¿por qué crees que se causó esa herida? Si por ahí has visto a alguien y conoces su historia un poco, obviamente no vas a decir un nombre, pero ¿por qué esa persona tuvo esa herida? ¿Qué máscara le formó? ¿Y cómo la podría curar? ¿Sí? Empecemos con la número 1, la traición. La número 1 es la de rechazo. Ya, la de rechazo. El rechazo es la primera herida. Es, digamos, no tiene un orden como tal, pero claro, sí los momentos en donde se crean son ciertos específicos. Por ejemplo, esta se forma desde que naces hasta el primer año de vida. Y luego solamente se repite. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo apenas nazco, un varón apenas nace, su papá lo ignora o su papá dice, ¿cómo vamos a hacer con esto, con los pañales? El niño no va a entenderlo porque no hay lenguaje. No se puede formar esos traumas generacionales que son importantes, que se forman luego. Pero siente. Los niños está demostrado que sienten esas emociones. La vibración, la energía, como tú le quieras llamar, pero el humor, finalmente sienten. Uh-huh. Y al sentir ese rechazo, porque si los problemas en mi entorno surgen por algo, pienso que soy yo. Que esa es una de las formas, hay varias formas. Esa es una forma de vivirlo. De rechazo. La de rechazo. Entonces me voy a sentir rechazado y esas personas van a desarrollar algún tipo de malformación en el cuerpo en algunos casos, o en otros casos van a tener un físico que les haga poder ocultarse. ¿Por qué? Porque la máscara que se forma es la del huidizo. Los niños que no quieren juntarse con nadie, que quieren estar ellos solos, que no se les molesta. Porque son bien flaquitos. Que son bien flaquitos, o que quieren ocultarse, que no hablan. Ese tipo de, digamos, niño tiene una herida de rechazo muy grande, porque hace que yo quiera huir de las cosas. ¿Por qué? Porque pienso que no debió haber existido. Es más, yo tengo este video explicando sobre las heridas. Sí, excelente. Por favor, la página de Nicolás explica detalladamente cada herida por más de 15 minutos. ¿Sí? Si eres de los que scrollea, ¿sí?, por las puras, ni vayas, ¿ya? Exactamente. Listo. Entonces, esa es la primera herida, la de rechazo. Luego sigue la del abandono. La del abandono es con el padre sexo opuesto. O sea, en este caso... No, espérate. Falta que me digas un ejemplo de alguien que tú hayas visto que tiene herida de rechazo y qué máscara ha desarrollado. Claro, por ejemplo, un amigo X, un tío, no sé, un primo, un amigo del colegio, un vecino, alguien. Por ejemplo, yo conozco a un amigo que tiene herida de rechazo, pero que ha sido causante de que él no hable y se deje llevar por las personas. De que viene, no sé, una amiga y se empieza a burlar de él, no va a decir nada. Y nuestro amigo lo molesta, no dice nada. Y se queda ahí, siempre. Y puede, no sé, puede tener esos pensamientos de no debería haber existido, pero yo nunca lo voy a saber porque él no lo va a expresar.
porque se siente tan poco importante o tan poco valorado que no hace nada y que se siente mal consigo mismo, que va a intentar vivir en su propio mundo. Va a intentar enfrascarse en videos, en música, y ¿Y simplemente qué máscara queda ahí al desarrolla? aire, ensimismado. La ¿Qué? máscara del huidizo, de huir de los problemas, porque no enfrenta problemas, pero tampoco tiene esa felicidad. Entonces una persona que dice, pucha, tengo ese problema y quisiera enfrentarlo y no puedo, y no puedo, y no puedo, y le doy todas las herramientas a esa persona para que él enfrente sus problemas, y si no puedo, no puedo, no puedo, o sea, no es que no le sirvan las herramientas que le estoy dando, es que él por naturaleza no las puede utilizar. Se huye de eso. ¿Por qué? Porque tiene miedo a enfrentar. Tiene miedo al pánico que puede sentir. Tiene miedo a tener miedo. Ya. Entonces, esos miedos... Y por más que leemos factores externos, va a ser muy poco probable que los use. Exactamente. A menos que un factor externo de ellos le haga darse cuenta, no reconocer que tiene miedo a eso, pero quiere lograr las cosas, entonces puede cambiar. Lo ideal sería que sane esa herida. Sí, lo ideal es obviamente que sane, pero siempre hay como esos momentos de iluminación. Claro, porque ahí viene un tema muy importante. La gente piensa que, o las personas que he podido conversar piensan que ya sané hoy día. Fui con Nicolás, una terapia un mes, ya sané. Ya, genial. Y luego fui con otra persona más que sabe un poco más que Nicolás y ya sané. No, es un trabajo constante y permanente. Es como que bajaras de peso un día por ir al gimnasio un mes y el siguiente mes vuelves a engordar, pues porque obviamente sigues en el entorno, ¿no? O sea, es un trabajo permanente el sanar heridas, el curar tu niño interior y todo ese tema, ¿no? Porque también he visto, yo fui a varias terapias de niño interior y dije, pero se supone que ya lo curé. Pero no, pues tu niño interior lo vas a tener hasta el resto de tu vida y si quieres curarlo tienes que curar permanentemente. Exactamente. Y no Sí, quiere decir que siempre esté terapia tras terapia, sino que simplemente entender cómo yo curarlo. ¿Estamos con eso? exactamente. Porque la sanación no viene de factores externos. Una persona le puede dar 50.000 terapias, pero mientras no despierte esa conciencia de yo debo curar y yo ya curé, pero no solamente el pensamiento, el sentimiento de que yo ya estoy bien y actúo como si estuviera bien, puede estar bien. Puede que no lo esté, pero me va a ayudar a avanzar, a no decir todavía me falta esto para empezar a tomar acción, todavía me falta esto para emprender, todavía me falta esto para trabajar con más eficiencia. Entonces, siempre va a sentir que algo le falta, pero es porque siempre va a sentir eso. Todos sentimos que algo nos falta. Sí, siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Toda la vida nos va a faltar algo, pero toda la vida vamos a tener algo. Y toca trabajar con lo que tenemos para obtener lo que sentimos que nos falta. Yeah. Fuerte, fuerte, fuerte. La herida del abandono. ¿Cómo se causa? Algo que tú hayas visto, las máscaras que eso recae, cómo evitarlo, cómo sanarlo. Evitarlo no creo, ¿no? Pero sanarlo tal vez. Este abandono se genera con el padre sexo opuesto y eso es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que significan los padres para ti, lo que tiene que significar para cada persona. Entonces, ¿qué pasa con eso del abandono? Con el padre sexo opuesto. Digamos que una niña tiene a su padre y su padre se va a trabajar. Eso a la niña la hace sentir abandonada. ¿Pero por qué? Porque no comprende. Su inconsciente es el que actúa cuando tenemos esa edad. Entonces no comprende de que se va a trabajar para luego mantener a la familia, para darles gustos y para cosas tan básicas como la comida. Entonces, al no comprender eso, se siente abandonada. Su hecho, su realidad es mi papá me dejó y punto. No hay justificación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que va a desarrollar esa ausencia. Y si cuando su papá viene, no le presta atención a la niña, no se viene cansado, ya deja de prestar atención, o le presta atención por un rato, pero luego se pone en su mundo el papá o a hacer las cosas, o le presta mucha atención, va a definir cuál tipo de abandono tiene. Si tiene el abandono donde se pega mucho a las personas y luego se sale mucho, o donde va a depender completamente de otra persona, o donde va a buscar salvar a otra persona. Según cada tipo de abandono. Digamos que su papá estaba completamente desconectado de ella. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a volver un poco más fuerte. No va a expresar mucho, pero va a depender de las cosas inconscientemente. Ese llamado apego evitativo, donde me abandonó completamente emocionalmente, porque puede estar presente, pero no se siente acompañada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que
un día va a conocer a un amigo que le va a expresar mucho cariño, no sé, y va a querer estar con ese amigo, pero no le va a expresar cariño, no va a haber abrazo, no va a haber decirle algo bonito, no va a haber jamás. Donde ella va a querer tener al amigo ahí, pero nunca le va a hablar. Donde va a querer estar con él, digamos, lo va a invitar a su casa, pero va a ponerse a leer un libro. Entonces, esa es una forma de abandono. Ujú. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que para sanarlo tiene que aprender a perdonar a su papá y decirle, hay muchas formas, con meditación, con visualización, con escribir. Hay personas que se han sanado con viajar. Entonces, todo ese tipo de razonamiento en la cabeza, vas a poder perdonar al papá, y vas a poder sanar esa parte donde ya las personas no te dejan, ya no vas a querer depender a los demás, porque la máscara es la del dependiente. Ya vas a dejar de ser como eres con los demás, sino vas a empezar a tratar bien. ¿Conoces a alguien así? Conozco a varias personas así. Conozco a un niñito chiquito que sus papás le han dejado de prestar atención. Supongo que por su trabajo, supongo que puede ser porque tienen problemas, pero le han dejado de prestar atención. Y le prestan mucha atención, pero por un ratito nomás. Pero salen de esa atención. Entonces, ¿qué pasa con el niño chiquito? Desde bien chiquito, busca hacer cosas para llamar la atención, pero esta vez no las busca hacer bien. Busca hacer cualquier cosa para llamar la atención, sea bueno o sea malo. Esa es la razón de que muchos malcriados, con un hogar, digamos, bueno, quieran hacer cualquier cosa para llamar la atención. Puede ser desobedecer a su papá o puede ser impresionar a su papá. Lo que quiera esa persona. Entonces buscar siempre esa atención mediante sus acciones. Y eso puede venirle bien para cuando se sienta acompañado puede hacer cualquier cosa. O sea, es capaz, mucho más capaz de una persona que tiene la motivación por sí misma. Ese es, digamos, lo que puede lograr. Pero, De su máscara. exactamente, de su máscara. Pero no lo puede hacer sin ese acompañamiento. Puede dejar proyectos. De hecho, la procrastinación es una razón muy importante. Porque no se siente acompañado, no se siente acompañada. Y eso hace que deje las cosas para hacerlas luego, cuando se sienta acompañada. Qué importante es, ¿no? Porque yo he tratado con muchas personas que son muy disciplinadas, pero procrastinan y procrastinan y procrastinan, y tienen toda la capacidad y todo eso, y tienen muchos los rasgos de lo que tú me dices, de abandono, ¿no? ¿Qué otras cualidades existen en las personas con abandono? Otras cualidades, hacerse muchas heridas, que le pasen muchas cosas interesantes. ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención. Se lo han grabado tan inconscientemente que Todo les pasa. Todo les pasa. Y todo les pasa, pero se ahogan en un vaso de agua. Todo les pasa, no de que el presidente los llamó para cenar, no. Todo les pasa de que, ay, me dejó el carro, llegué muy temprano, mi microondas se rompió. Ese tipo de cosas. O me hizo una herida acá, me hizo una herida acá, me hizo una herida acá, y te cuento de ta, 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 ta. ¿Por qué? Para llamar la atención. Para tener a las personas cerca. Exageran las cosas. Puede ser que exageren. La mayoría de casos exageran. O sobredimensionan. Claro. Lo bueno o lo malo. Al final la realidad es muy poquito de lo que nos pasa. Es casi todo de cómo sentimos que nos pasa. De si sentimos que, digamos, que yo quiero hacer una banda con mis amigos, pero mis amigos escogen a otra persona en vez de a mí. Yo me puedo sentir rechazado, yo me puedo sentir traicionado, yo me puedo sentir abandonado, yo me puedo sentir que eso es injusto, me puedo sentir humillado. Puedo sentirme de cualquier manera con una sola cosa. ¿Por qué? Porque es mi percepción y mi reacción. Es como yo me siento. Perfecto. Tercera herida. Tercera herida, la de la humillación. La de la humillación es una herida un poquito más compleja porque algunas personas la tienen, algunos no. Pero la de la humillación se genera de los 2 a los 4 años cuando se genera culpa.
Eso es algo muy importante porque en las generaciones anteriores, digamos, tu generación, una generación anterior, digamos la generación de mi abuelo, siempre estaba eso de generar esa culpa, generar mucha culpa del por qué Por tu hiciste culpa nos eso. separamos, por tu culpa estoy aquí, por tu culpa. Exactamente. Generar o mucha culpa o mucha rigidez, mucha frialdad, sobre todo, digamos, en la sierra, donde las personas que provienen de ahí, los que emigra su familia de ahí, en esa época no, de que les pegaban y eso los hacía más duros, eso es cierto. ¿Y ahí no funcionan las heridas? No, ahí funcionan más las heridas. ¿Por qué? Porque lo hacía más duro. ¿Qué herida predominaba? La injusticia, por ejemplo, de frialdad. Entonces, ¿qué más? Que sentían culpa. Sentían mucha culpa de que yo te dije que no hicieras esto y no lo vas a hacer, y le castigaban, les pegaban. Eso les hacía sentir mucha Así culpa. le generaban. ¿Y qué causaba en ellos? ¿Cuál era la ¿Qué máscara? causaban La ellos? consecuencia. El hacer cosas por los demás. El no quedarme parado viendo cómo suceden las cosas, el querer ayudar a los demás. Siempre doblegarme ante alguien que es mayor que yo, ante alguien que tiene más poder que yo, ante alguien que tiene una posición mayor que yo. Sentirme mucho menos. Permisivo. Exactamente. Más que permisivo. Ser sumiso. Ese tipo de personas son y hacen a partir de la culpa. Entonces, O con sea, la el que culpa, tiene esa herida, ¿Mm? sí, es muy sumiso, por lo general. O sea, tiende a ser sumiso. por lo general tiende a ser sumiso, pero tiende a ayudar a... Qué buena es esta persona, ¿no? Digamos en el trabajo, que ¿me puedes hacer esto? Sí. ¿Me puedes ayudar con esto? Sí. A todos le dicen que sí, no saben decir que no. Y es algo que les puede perjudicar mucho. Sobre todo, Aun cuando la cultura dice que es bueno hacer favores y todo ese tema, ¿no? claro, porque, o sea, al final está bien hacer favores, pero nunca lo que hace esta herida es dejarse a sí mismo por abajo de los demás, cuando no debe ser así. Si yo quiero ayudar a los demás, me debo ayudar primero a mí mismo. Y eso es lo que evita de eso. Obviamente sí, puede tener mucha energía para cumplir con muchas cosas, puede ser una persona muy organizada o puede ser muy respetuosa, pero en lo que le perjudica es en dejarse por abajo de los demás, en evitar querer cosas para sí misma y querer todo para los demás. ¿Conoces algún adulto Con o mucha hombre o gente mujer así. con respecto a eso? ¿Y qué es lo Conozco que has mucha visto y gente cómo así. podría? ¿Qué Conozco, características has visto en ellos que te ha hecho, ya, tiene la herida este? claro, digamos que están en van de visita a una reunión familiar. Van de visita y dicen, ¿en qué ayudo? ¿En qué hago? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? O hacen directamente. Si ven que algo está sucio, lo intentan limpiar. Si ven que algo les hace falta, yo puedo hacer esto, yo me ofrezco. Intentan ayudar. Pero ¿Por qué? no es Porque malo eso. no es malo eso. Cualquier persona lo puede hacer, pero ellos con mayor reacción. Exactamente. Pero obviamente con mayor reacción y les va a doler más. Porque luego van a decir, ¿por qué tuve que ofrecerme esto? Y van a sentir mucha presión. Por eso es que la herida de humillación tiende a una persona que ocupa mucho espacio. Pueden ser gordos, pueden ser muy altos. Pero una persona que ¿Por qué? tiende a ¿Por qué? ocupar ¿Por qué mucho es que espacio, pueden ser gordos? ¿Por qué pueden ser...? O sea, porque al ¿por qué es ofrecerse- que la herida... O sea, disculpa que te corte así, pero ¿por qué es que la herida influye en tu físico? La herida influye en tu físico por la forma en la que sobrelleva las cosas. Una persona con mucha presión, tenga la herida que tenga, va a subir de peso. Es algo, ¿no? De que pero yo hago dieta, yo me estructuro, yo como a mis horas, yo duermo a mis horas y aún así no bajo de peso. Y digamos, esta persona que no hace nada, pero que come lo que le da la gana, nunca sube de peso. ¿Por qué? Por la cantidad de presión que tenemos. En la mayoría de casos es así. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha presión voy a empezar a querer ocupar más espacio. Y mi mente está de que yo tengo que estar aquí, tengo que estar aquí, y tengo que correr a esto, y tengo que correr a lo otro. Pero va a sentir que se tiene que dividir en muchas partes. No puede y ocupa más espacio. He tenido muchos amigos en el colegio de pequeño que eran así, pues. Y curiosamente son las personas que más son buleadas.
Exactamente. ¿Por qué? Por la herida de humillación. Que es la que tiende más a, como es inferior a los demás, se cree tan inferior que se lo pasa inconscientemente a los demás. Digamos que es una persona por la calle, no sé, una persona que es gorda. Y te da las ganas de hacerle bromas. O por el contrario, si te crees muy, digamos, tienes el complejo mesiánico de querer salvar a los demás, vas a sentir que está muy débil y que quieres ayudar, quieres cuidarla. Esos dos tipos de reacciones indican que la persona es tan, pero se siente tan inferior que ha trabajado incluso su cuerpo para que se sienta así. Para que la gente le Para que la pena, gente le dé como pena, podemos decir así cotidianamente. le dé pena o se pueda burlar. Entonces, esa es la idea de humillación. ¿Para qué sirve? Para lo que te dije antes, ¿no? De empatizar más con los demás. Ese es el lado bueno. Las cosas, el lado bueno. Pero se dejan por abajo de los demás. Excelente. Cuarta herida. La cuarta herida es la de la traición, donde siento que los demás me van a atacar a mí, donde me estoy cuidando de cualquier cosa, de que yo hago esto solo de repente porque no confío en los demás, o yo solamente lo hago con mis personas de confianza porque no confío en los demás, donde me siento atacado constantemente y quiero buscar el control, la máscara del controlador, porque eso sucede de los 3 a los 5 años. Donde, ¿qué pasa? Que se siente muy traicionado por padres opuestos, una evolución del abandono. Porque antes era, me abandona, pero ya me protejo y siento que en vez de abandonarme me ha traicionado. Entonces pienso en mí mismo, en mí misma, y no le hago caso a eso y prefiero actuar en mi favor y no prestarle atención. Es sentir que en cualquier momento esta persona me va a dejar. Y en cualquier momento esta persona va a ir en contra mía. Y siento que todo esté en contra. Siento que todo está en contra mía. Y por eso me cubro. Por eso esta herida también tiene a tener esa presión. Porque si no confías en los demás, vas a sentir esa presión de que tienes que hacerlo todo tú. Entonces, esta herida sí te hace desconfiar completamente y buscar el control. Cuando me refiero a buscar el control, es qué has estado haciendo, qué pasa aquí, chismosería, como le quieras llamar. Pero buscar el ver qué pasa para que nada se escape de mí, nada, no lo tenga yo. De que me quieres hacer algo sorpresa, no, pero yo ya lo sabía. Yo busco saber. Uh-huh. El lado bueno de eso es... El lado bueno de eso es liderazgo, por ejemplo. Esas personas pueden llegar a guiar a los demás. ¿Por qué? Porque controlan, porque saben muchas cosas. Pueden retener cantidad de información buena. ¿Por qué? Porque al querer saber más de acá, para que no me agarren de tonto en ningún momento, para que nadie me ataque con esta información, busco esta información, hacer mejor que los demás. Y eso es bueno porque le va a ayudar a avanzar. Pero en el momento en el que se siente estancado, ¿por qué? Porque no confía en los demás, y el confiar en los demás es una parte importantísima del desarrollo, no va a lograr salir de ahí, se va a estancar. Excelente. ¿Conoces personas así? Claro que conozco un montón de personas así. Uh-huh. De intentar controlar todo, no hacen caso a las demás personas. Es más, quieren contradecir a cada rato. ¿Por qué? Porque buscan controlar la situación, ser el mejor. O minimizar a los demás o superar a los demás. Pero de cualquier manera voy a ser mejor que los demás. Perfecto. Quinta herida, la última. La última herida es la de la injusticia. La evolución de la primera, de rechazo. Se forma de los 5 a los 8 años. Se forma o con frialdad o con injusticia del padre del mismo sexo. Digamos que una niña tiene a su mamá y su mamá le presta más atención a su hermano. Eso va a sentir que su mamá es injusta porque se supone que ella también quiere. Es más, como son bebés, dicen yo quiero la atención solamente para mí. No debe estar prestándole atención a otras cosas, a mi hermano. Entonces va a desarrollar esa injusticia. Y en esa etapa el niño ya tiene conciencia. Eso quiere decir que muchas veces va a decir, no es justo que me den menos que los demás porque se supone que todo es igual, porque eso es lo que enseñamos, o sea, que se enseña en todas las casas. Nunca se enseña completamente de que no, él tiene que tener más siempre. Ah, está bien, no.
siempre debe ser igual. Ya. Como ya está esa conciencia, se desarrolla esa herida de mejor manera. ¿Y qué pasa con eso? Que al ser una evolución de la herida de rechazo no debería haber existido, pero voy a justificar mi existencia. Voy a empezar a hacer más cosas para demostrar, para el hacer, para demostrar que merezco lo mismo que los demás. Por lo general son los primeros puestos en el colegio. Exactamente. ¿Por qué? Porque son autodisciplinados, son estructurados y pueden llegar a ser muy escépticas personas porque son muy mentales. Creativos. No, la creatividad es algo que se les corre. ¿Por qué? Porque siempre dicen, tengo que hacer esto bien, tengo que hacer esto bien, tengo que hacer esto bien. Pero curiosamente la creatividad tiene mucho que ver con los errores. Muchas cosas excelentes se han creado, ¿por qué? Por prueba y error y error y error. No les gusta el error. ¿Y qué herida sí desarrolla la creatividad? La del dependiente, por ejemplo. Cuando esa persona se siente abandonada, quiere hacer las cosas, pero ¿por qué? Para llamar la atención. Entonces crea algo con errores, pero que puede crear algo creativo. Puede llevar a dar paso a ser cantante, Artista. a ser actor, a cualquier tipo de arte que le va a llevar a la creatividad inevitablemente, porque el arte es creatividad. Ya, y terminando la ley de la injusticia. Terminando con la idea de la injusticia, quiero justificar mi existencia y eso va a hacer que no quiera menos que los demás, pero tampoco quiera más que los demás. Hay personas de que, no, muchas gracias. Si le ofrecen algo a esa persona nomás y no a los demás, dicen, no, muchas gracias. ¿Por qué? Porque sienten, tengo más que los demás. ¿Qué dirán las otras personas? No debe haber un privilegio para mí. Exactamente. No quiere tener privilegio. Me lo tengo que ganar con mi sudor. Exactamente. El querer tener el mérito propio. Que al final les va a evitar porque siempre hay algo fuera de nuestro control que va o beneficiarnos o estar mal. Te cuento que he tratado muchas personas así y efectivamente pues no quieren delegar porque piensan que otro se lo va a quitar y que ellos lo deberían hacer o lo van a hacer mejor, ¿no? Exactamente. Y no desarrollan mucho esa parte de hablar con los demás, de estar con los demás. Porque piensan solamente en sí mismos, pero no de la manera mala. Se autocritican. Mucha autocrítica. El decir, no soy suficiente y debo hacer más esto, llevan una frustración. Y cuando se frustra, abandonan todo. ¿Conoces personas así? Conozco bastantes personas así. ¿Qué característica te hizo decir, ya, esa persona tiene eso? Principalmente, en lo que es el esforzar las cosas. Cuando veo, no sé, que quiere que esto salga perfecto, es la idea de injusticia. Porque tiene las características, porque tiene todo. Ajá, exactamente, y sobre todo la frialdad. Porque cuando su cara está así, apagada completamente, durante mucho tiempo, y de repente le hablas y se pone feliz, quiere decir injusticia. ¿Por qué? Porque lleva mucho una frialdad. El autocriticarse inevitablemente va a hacer que tú naturalmente no estés feliz, que seas frío, que no tengas vida en esos momentos en los que no hablas con las demás personas. ¿Y cómo por lo general se sana esa herida? Por lo general se sana esa herida reconociendo y perdonando al padre del mismo sexo. Puede ser muchas veces porque, digamos, ha sido muy fría contigo tu mamá y eso ha hecho que yo, que una mujer, ¿no? Sea muy rígida, que me sienta que tengo que dar más de lo que puedo dar y así sigue hasta el momento en el que decir ya, te perdono, mamá. Perfecto, entonces las personas que han escuchado hasta acá, sí, escríbanle a Nicolás para que sí les puedes dar, ¿no? ¿Cuáles son sus heridas, no? Exactamente. Por lo general, obviamente todos tenemos las 5 heridas. Exactamente, todos tenemos las 5 heridas, pero siempre hay una o dos, normalmente son dos. Una o dos que son las que más nos afectan. Ajá, las que predominan. Sí, excelente. Y cuando tú haces tus terapias, efectivamente, tratas esos temas con ellos. Sí. Haces que reconozcan sus heridas. ¿Y cómo se siente la gente cuando reconoce sus heridas? Se da cuenta, eso es algo muy importante, ¿no? Porque tiene esa día a día el vivir, yo me acostumbro a hacer esto. O sea, que alguien me hace dar cuenta, oye, sí, ¿verdad? No, yo hago esto. Yeah. Oye, sí, no me siento atacado. Yeah. Entonces dicen, es como que descubren algo que estuvo ahí siempre, pero primera vez están viendo. Y están más abiertos a
Exactamente. A entender, si se dan cuenta. Sí, Mm, Pero sí, que quede claro que es una terapia que es permanente, que tienes que estarla probando siempre porque siempre vas a volver a esa herida, ¿no es así? sí. O puedes usarlo para tu beneficio, pero nunca vas a dejar salir tu esencia 100%. Nunca vas a dejar salir esa parte de ti que tú eres. Perfecto. Solamente es el regular. Regular, regular, regular y sanar cada día más. Ya. Y ahora que hablamos de estos temas, yo sé que esto va a ser motivo para un siguiente video, que lo vamos a continuar ahorita nada más. Y qué complicada las generaciones de ahora, entonces, ¿no? O sea, ahora va a ser muy, muy, muy complicado. O sea, todas esas heridas van a sumar mucho por todas las cosas que se vienen en adelante, ¿no? Una de las cosas es que la gente se está separando mucho. O sea, eh, yo recuerdo que a los 13 o 14 años, 9 de cada 10 adolescentes sabían que tenían que ir a una fiesta. Para, o sea, una fiesta para conocer chicas, porque no había otra forma de conocer chicas o socializar, pues, ¿no? Hoy veo que la generación no necesariamente, y no es que yo lo diga, no es que yo lo piense, porque yo soy o no, un chico de generación X que está diciendo, no, exagera, no, es clarísimo, las estadísticas dicen, sí, y acá vas a poner, me imagino, ¿no? Vas a poner la estadística donde dice que ya la gente ya no está consumiendo ni discotecas, o sea, no está acudiendo a las discotecas como era antes, ha bajado una gran parte, o sea, los jóvenes de 18 a 25 años ya no van tanto a las discotecas como iban antes, en una proporción bastante grande, no están consumiendo alcohol, ¿sí? Y ha cambiado rotundamente, entonces se hace bien difícil eso, pues, ¿no? Se están alejando entre sí, pese a que hay más redes sociales que antes, o sea, hoy yo veo jóvenes que tienen 5.000 amigos, ¿ya? Y supuestamente son seguidores y todo eso, pero interactúan con muy pocos y en realidad no tienen ningún amigo que lo conozca realmente. Cuando antes podías tener hasta 10 o 15 amigos. Y yo te puedo decir a ti, Nico, yo tenía 10 o 15 amigos y tú me dices, yo tengo 100. Sí, pero yo digo, son amigos que los veía, que los conocía, que interactuábamos y todo ese tema, ¿no? Entonces, todo eso siento yo que va a deshumanizar. ¿Sí? ¿Qué piensas tú al respecto? Yo pienso que sí, esa falta de sociabilización o socialización va a afectar bastante por el hecho de que no se va a ver, no va a haber esa interacción humana o va a haber mucha menos. Entonces, donde yo me hablo con esa persona, las llamadas no personas de que por mensaje son una y en persona son otras. ¿Por qué? Porque esa distancia, esa seguridad que sienten al hablar con otras personas por chat o por llamada o los amigos virtuales, todo eso va a cambiar mucho a cómo es una persona. La mayoría de personas no van a saber socializar realmente, no van a saber moderar su lenguaje corporal. Vimos Yo Robot y creo que entre las cosas que aprendimos, la importancia, o sea, el lenguaje corporal creo que es lo que se les va a hacer muy complicado a la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Modular, ¿no? Sí, porque el Y lenguaje es que el lenguaje corporal corporal es el que habla tu conciencia, habla tu ser, habla tu persona. habla tu inconsciente, Ajá. habla lo que eres realmente o lo que tú estás ocultando. El lenguaje corporal es una parte muy importante de la expresión humana, porque el lenguaje corporal es la mayor parte de lo que nosotros estamos comunicando. Sabes que era muy curioso que te invitaba a ver videos de lenguaje corporal desde los 5 o 6 años. Y bueno, los familiares de la casa decían, no, ¿para qué le enseñas esas cosas a él? ¿Qué cosa le va a servir? Y todo eso. Y trabajas eso hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces ya es como reconocer a una persona está ocultando algo o reconocer a una persona y nunca hay fórmulas. Nunca es de que yo me paro así, por eso tengo más confianza o de que yo me agarro así, por eso es que me estoy cerrando. No. Cada persona es única, pero siempre hay algo como general. Es como lo que significa para esa persona. Digamos que mi mamá siempre me acariciaba en la oreja para hacerme sentir seguro. Entonces cuando tengo un problema me acaricio en la oreja, me acaricio en la oreja. Para sentirme un poco más seguro. ¿Por qué? Porque es el lenguaje corporal que he desarrollado. Y obviamente tú te puedes dar cuenta de eso, pero puedes equivocarte a veces. Como la gente que dice, yo un día estuve en una entrevista y un chico cada rato se toca la nariz y dice, pata, me está mintiendo.
me está diciendo la verdad. Y yo decía, ¿y por qué siento que me está mintiendo si el libro me dice que cada que se toca la nariz? Es que te miente. Y yo le digo, oye hermano, ¿te pasa algo en la nariz? Sí, lo que pasa es que comí pizza y creo que se metió mucho pimienta o algo así. Entonces, no, o sea, tienes razón, pues no es una realidad concreta lo que dicen los libros, aunque puedes orientar muy bien, Exactamente. ¿sí? Pero en realidad pues es lo que tú dices, ¿no? Y hablando del lenguaje corporal, es porque es una de las razones que se va a comenzar a perder con la nueva generación, ¿no? Hoy veía no sé si es un meme, en donde en el 2015 estabas reunido con unos amigos, en el 2023 solo con un amigo, y en el 2025 con tus 3 gatos. Entonces 2030 va a ser con tu robot y tu gato. Entonces, ¿en qué momento me socializo? ¿En qué momento comienzo? O sea, la natalidad ha comenzado a bajar. O sea, hoy jóvenes de 30 años no tienen hijos. Y no sé, pues si no tienen hijos está bien o no sé, pero prefieren no tenerlos. Entonces, son muchas cosas que respeto su forma de pensar, pero cuando ya son muchos es preocupante porque en realidad, como te dije, nos estamos deshumanizando. Pero define lo que es ser humano. La humanidad social podría ser. Exactamente, pero la humanidad social ha cambiado un montón. Uh-huh. Porque no somos humanos, porque los humanos eran los que vienen, no sé, de la conquista, los que hablaban así, su forma era así. Entonces solamente es cultura. La humanidad es muy volátil. Yeah. Y la humanidad de luego va a ser de distancia, va a ser muy conectada solamente por lo que es las redes sociales o por lo que es la persona, solo humanidad de distancia va a ser, es inhumano completamente tomar alcohol. Porque no saben. Y literal lo es. Puede serlo, pero ha sido parte de la humanidad durante mucho tiempo. Puede que sea malo, sí, pero también es malo completamente el comer cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque si repartimos todos esos recursos entre toda la población, se soluciona el hambruna mundial. ¿Qué es humano? Es curioso porque a partir de ahí yo diría, pues, cuando yo leí esos informes en donde se veía que ya la gente no asiste a discotecas, entonces digo, ya, si no asiste a discotecas, entonces ¿cómo estás conociendo personas? Entonces voy a las redes sociales, ya, bueno, las redes sociales, que es complicado también porque al final no conoces a las personas, no conoces a lo que la persona quiere mostrar. Exactamente. Y a partir de ahí ya viene un problema grande porque puede que te enamores totalmente de alguien por Facebook, como pasan constantemente, por Instagram o no sé, por la red que en estos momentos esté ahí. Y al final cuando la conoces tú es una persona completamente diferente porque siempre te mostró lo que te quería mostrar. Entonces, para mí eso no tiene sentido, ¿no? Y obviamente pues alguien de la generación de ahora dice, no, pero eres de repente muy cavernícola para pensar así. Pero es que es una realidad que así funciona. Entonces yo decía, ¿cómo vamos a relevar esos momentos de socializar? Hoy yo te llevo a una reunión hoy en día y te causa extrañeza porque no conoces a ninguno de tus primos. Y creo que no solo te pasa a ti, le debe pasar a tus amigos. Tomando una reunión familiar y se está mirando y bueno, se mente del celular cuando una reunión familiar en tu edad. Y no te digo que sea ni bueno ni malo, o sea, solamente son momentos, ¿no? Yo pues quería estar con todos mis primos y jugar y dónde nos vamos y nos vamos a pasear y pum, y buscamos tomar un par de chelas que no, la gente no vea y todo ese tema, ¿no? O sea, ninguno es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que primero, lo que me pasó a mí, permitía pues ser más, tener una cultura tal vez de desarrollarte más, de evolucionar, ¿sí? Porque me enfrentaba al problema, me enfrentaba a la comunicación, me enfrentaba al roche, me enfrentaba a todo eso, ¿no? Y me permitía prepararme más para la vida, ¿sí? Que hoy en día veo que por el contrario se corre, o sea, dice, me está llamando, no quiero contestar, ya, por acá nada más por WhatsApp. Entonces tienes salidas que te permiten no crecer y no evolucionar. Y tampoco no desarrollarte, pues. Y tú puedes decir, Jorge, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque hoy en día es el segundo año consecutivo que la tasa de inteligencia emocional ha bajado. O sea, el hombre está acostumbrado a evolucionar, o sea, a saber sumar, multiplicar. Bueno, tener todas las habilidades que un hombre puede tener, pero hoy a la gente se le hace difícil hasta sumar. Se le hace difícil, no sé, o sea, si te quitaran las máquinas, no supieras ni siquiera escribir. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, solo que te hace más débil para la vida.
Es que exactamente, pero tiene mucho que ver en lo que es, lo que quieres aprender y el para qué sirve. Porque para una persona puede ser evolucionar mucho el saber pintar, el saber expresarse, porque hay un montón de personas, de, digamos, esta última generación, o los millennials, o la generación Z, pero todos ellos donde hay mucha más expresión, donde hay mucho rompimiento de patrones, porque esa generación última ha venido a romper muchos patrones. ¿Es bueno? Puede ser bueno, muy bueno, pero puede ser malo, también malo, porque algunos patrones servían, algunos patrones, como lo mismo, el uso del alcohol, como alguna vez me has dicho, puede que sea bueno, ¿para qué? Para socializar, para reunir a las personas, es una forma de, Porque te borrachín, un ¿no? elemento donde hay mucha sociabilidad, donde todas las personas se unen por esa causa, pero es malo, causa mucha adicción, causa muchas cosas malas que al romperlo estás cambiando, no para mal. Si es como lo que dije alguna vez de, si yo quiero ver las cosas para bien o para mal, depende de mí, pero no va a ser ni bueno ni malo, porque no existe el malo, no existe el bien, depende de lo que queramos ver, de cómo queramos que sea nuestra vida. Lo mismo pasa con la sociedad. El dejar el alcohol es buenísimo. Va a dejar dependencia, va a dejar todos esos problemas familiares que se generan por el alcohol, la desinhibición. Pero va a tener que reemplazarse por otra cosa. Ahí quería llegar. Sí, ahí quería llegar porque efectivamente, como te decía, ¿no? Cuando yo leí toda esta información y comencé a ver lo que va a reemplazar, vine y te dije, Nicolás, le tengo fe a tu generación. Porque nunca en la vida hubo tantos gimnasios y nunca hubo en la vida tanta gente preocupada por su salud. Que eso me hace entender, y obviamente bastante bueno eso. Sí, y todavía no tengo, o sea, una persona de 42 años, en mis tiempos, sí estaba, pero totalmente acabada, ¿no? Entonces, bueno, yo obviamente podría estar mejor, ¿no? Pero sí conozco personas que están cuidando más su salud, o sea, los genes están siendo más limpios, más puros tal vez, ¿no? Entonces, sí pienso que eso es importante, porque el gimnasio significa disciplina, disciplina significa constancia, y todas esas cosas, ¿no? Solamente ver cómo podemos, socializar mejor tal vez para hacer. Obviamente no busco una cultura perfecta, pero pienso que sí son cosas muy importantes porque siento que nos volvemos muy... O sea, al dejar de tener esas pequeñas habilidades, nos vuelven muy robóticos. Y ahí vendríamos, ¿qué ocurriría si en algún momento pues el internet deja de existir un año o dos? ¿Cómo sustituiría a la gente, no? Es O sea, ¿qué tan exactamente. preparados estaríamos para eso, no? El internet, el que deje de existir un año o dos, lo mismo se podría decir antes de que hubiese pasado si la, el papel hubiese dejado de existir un año o dos. ¿Qué hubiese pasado si la radio hubiese dejado de existir un año o dos? Porque la gente era muy dependiente de eso. Siempre era usar la radio para la hora del lonchecito, para escuchar historias, para hacer todo eso. Porque al final son pilares. Podemos ver el internet como un pilar más, porque es cierto, es un pilar más de la sociedad. Tal vez nuevo, no nos acostumbramos a ello, pero ¿qué pasa? Que un pilar también es la luz. La luz es un pilar que no sé, es muy fácil el acceso al tener luz en cualquier lugar, pero antes no. Antes se necesitaba prender candelabros, el prender con aceite, todo ese tipo de cosas eran necesidades que lo veían como normal y ahora nosotros lo vemos como normal el tener siempre cerca la comida. Puede que sí no se nos haga, no desarrollemos ciertas cosas como tú decías antes, ¿no? De que yo no desarrollo eso para mi vida, pero me va a servir el desarrollar otras cosas, porque en cada generación va a haber el que hace bien las cosas, el que hace todo y el que no hace nada, los que quieren aprender y los que no, y siempre va a ser Y los así. que le da igual. Exactamente, porque si vemos eso de que no va a haber socialización, no va a haber socialización, es cierto, pero hay algunos que sí logran esa socialización. Siempre es dependiendo de cada persona. Yo creo que va más allá todavía. Porque como tú decías, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y la familia ha venido siendo tan disgregada hoy en día que hoy la gente puede determinar que su familia es un gato,
y para ellos su familia es un gato. Y no se hace inconveniente, o sea, aun cuando digamos, no, pero no, es mi familia, ¿no? Aun cuando parezca pues grotesco, y porque sé que hay muchas familias que son, que son fragmentadas y todo eso, ¿no? Pero normalizarlo es ya rechazar la familia como un núcleo real, que es papá, mamá, hijos y evolución, ¿no? Entonces, por eso, porque yo converso con muchas personas, converso con más de 20 personas que me dicen, no tengo por qué tener hijos, porque no me quiero casar, porque no quiero vivir mi vida con otras personas y todo eso. Entonces, ¿la familia dejó de ser el núcleo de la sociedad? ¿Piensas eso? ¿O la familia cambió como estructura? Y si ha cambiado como estructura, ¿debería cambiar? La familia fue el núcleo de la sociedad por mucho tiempo, pero ahora, como se está modificando, o nos vamos a adaptar a ese cambio a que mi familia sea un robot, a que mi familia sea un gato, que va a ser o por muy poco tiempo, o no va a ser, o buscamos otro núcleo. Vamos a tener que buscar otro núcleo. Y si no, nuestra sociedad se va a desintegrar poco a poco. ¿Tú crees tú crees que puede haber, cuando hablamos de un núcleo es que es el órgano principal de una sociedad, ¿sí? O sea, cuando decimos que la familia es el núcleo de la sociedad, quiere decir que es demasiado importante para que la sociedad se mantenga como tal y que siga creciendo y que siga avanzando y que siga evolucionando. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y qué otro núcleo reemplazaría a la familia? Otro núcleo que podría reemplazar a la familia es que exactamente no sabemos. Y el hecho de no saber es hermoso. ¿Por qué? Porque nos podemos sorprender, o nos podemos sorprender todo lo que queremos, pero jamás vamos a saber lo que sucede a un futuro como sociedad. Y es exactamente eso lo que nos indica que solamente debemos concentrarnos en nuestro presente. Porque anteriormente, según la historia, no se pensaba para nada que pudiera haber otro continente, lo cual cambió todo, cambió absolutamente todo. Las rutas, el pensamiento de la gente, lo que pasó con la conquista. Antes no se pensaba que la Tierra no podía ser el centro del universo, no podía ser el centro de siquiera nuestro sistema, de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, eso se pensaba, pero resulta que no, que giramos alrededor del Sol. Entonces, eso es algo que nadie se esperaba. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de su capacidad el poder procesar este tipo de cosas. Puede ser cualquier cosa lo que sea el nuevo núcleo. Al final puede ser hasta, no sé, las salchichas. Puede ser cualquier cosa, por más absurda que te parezca, pero puede pasar. ¿Quién antes de que se inventara siquiera el internet hubiese pensado en la capacidad de que una computadora esté razonando por sí misma para ayudarme en un problema? O que las palabras de una computadora puedan existir para empezar. El internet mismo, que fue muy importante, sino que ahora se siente como que más conversado porque tenemos más conexión entre nosotros. Hay mucha más conexión entre todas las personas del mundo. El internet es una herramienta que nos dio eso, la capacidad de comunicarnos entre todos. Claro, una aldea global. Exactamente. Uy, muchas cosas que hablar con respecto a eso, ¿no? Por favor, sigan acá estas conversaciones que vamos a hacer con Nicolás, porque vamos a llegar, te vamos a explicar obviamente pues proyecciones, ¿no? Que posiblemente pase, posiblemente no, pero te vamos a dar razones por las cuales deberían pasar, que la aldea global va a ocurrir, que en algún momento ya no van a haber fronteras, ya no va a haber nacionalidades. Y ahí sí, como que la cultura va a cambiar no totalmente, yo pienso que sí, que van a pasar todas estas cosas. Pero acá cito al filósofo mexicano Carlos Vallarta, que dice que el día que yo vea que mis generaciones, hijos, nietos, bisnietos, traten de casarse con un robot, sí voy a ser el primero que voy a salir también con él a decir que no es posible que estas cosas puedan pasar, ¿no? Porque a eso me refería, o sea, nos estamos deshumanizando de esa manera, pues, porque no es cosa de locos, o sea, es una evolución grande la que está teniendo esta deshumanización que le hablo yo, que sería desocialización, tal vez. Probablemente. ¿No? Entonces, por ahí va, por ahí va. Pero en base a eso, como dices tú, hay que hacer lo que está a mi alcance hacer.
Y lo que está a mi alcance hacer es eso, porque si por ahí no sigues y por ahí has llegado a este punto de la conversación con Nico y te gusta, porque sé que muchas personas llegan hasta el final de nuestros videos, pocas ahora, pero sé que va a crecer bastante. Importante, ¿sí? Conversamos hace poco, el no dejar de leer nunca y qué tan importante es. O sea, creo que este podcast lo hacemos después de 3 meses, Exactamente. casi 3 meses, ¿no? 4. Hasta 4 meses tal vez del año pasado, ¿no? Y en 4 meses has leído tal vez 6 libros más. Entonces quisiera que por favor vayamos a ese tema, ¿no? O sea, hoy Nicolás, en tus 14 años tienes tal vez 40 libros leídos o algo por ahí. Por ahí más o menos. Sí, entonces, ¿en qué sientes tú, ¿no? Que los libros están ahí, la información, cuánto te ha cambiado, cuánto te ha evolucionado, por qué crees que es importante, por qué debe ser así, por qué te da una perspectiva de vida diferente, ¿no? Los libros son una forma de... La escritura lo cambió todo. La escritura y el poder leer. Porque es una forma de comunicar y de que lo que estoy comunicando no solamente sea algo que fue una idea y ya, sino que se quede ahí y que prevalezca por el tiempo durante muchos años. Existe hace muchísimo tiempo, hace como aproximadamente 5000 años, más o menos, las primeras formas de escritura, o más, mucho más. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nuestra forma de escritura hace que nuestro conocimiento desde tiempos ancestrales pueda quedar prevalecido. Y por eso es que todas las ideas que yo tengo le pueden servir a otra persona, no solamente de aquí a un año, sino a 2, a 3, a 5, a 10, hasta 100 años más. Los filósofos griegos todavía siguen siendo leídos, todavía siguen siendo citados y su información vale un montón. ¿Por qué? Porque así era. Esa era la información que prevaleció en el tiempo. Esa era una información muy importante que se puede representar hasta ahorita. Hay filósofos que decían que todo el mundo está en constante movimiento, y es cierto, porque todo el mundo está en constante movimiento, no solamente el planeta. Todas las células, si nos vamos a vernos, vamos a encontrar que todas nuestras células se están moviendo constantemente, o que todo se regenera. Las células mueren y se regeneran, y en algún punto todas las células que he tenido al nacer ya nunca más las voy a tener, porque ya murieron, pero se regeneraron otras nuevas. Entonces, ese es un ejemplo por parte de la filosofía, pero también vienen todos los ejemplos según la ciencia. Todos los conocimientos que hemos construido gracias a las matemáticas, gracias a la biología, la química, fue gracias a personas que han descubierto esos elementos, que han descubierto esas fórmulas hace años, hace muchos años, y que los han dejado en un libro, los han dejado en escritos. Nadie lo ha dejado de otra forma. Entonces es una forma increíble de almacenar conocimiento y de tenerlo, pero va a haber un punto en el que el conocimiento que tengo ya no va a ser podido almacenar, porque todo lo que yo aprendo, todos los libros que están escritos, yo jamás los voy a poder aprender, porque me tardaría años, leerme todos los libros en español, y solamente en español. Luego vienen los conocimientos de otras culturas, de otros idiomas, que son un montón. Entonces, tengo que seguir leyendo, pero para lo que me sirve ahora. Y por eso probablemente ciudades se han extinguido. Por eso probablemente nuestro conocimiento anterior, digamos de los filósofos griegos otra vez, se puede extinguir mucho más adelante. Porque va a haber conocimientos que reemplacen a esos conocimientos. Como todo es constante cambio y constante evolución, siempre hay que recordar nuestras bases sencillas. Todo lo que podemos experimentar de primera manera. Porque no todo lo voy a aprender mediante los libros, también con la experiencia, pero también cito los libros. Los griegos decían que la principal razón del ser humano es la virtud. Exactamente. Es algo que casi nadie lo sabe ahora. Define virtud. Es que exactamente. Define Dios. Y según qué cultura. Entonces, todos esos conceptos son muy importantísimos para todos. Y muchos no han trinado. Y la filosofía sí es muy importante.
De hecho, que es importante, por eso quería que veamos ese tema, ¿no? O sea, cuando regresamos a la filosofía nos damos cuenta que es la matriz de todo lo que puede avanzar, la matriz del pensamiento crítico, que como hablamos hace poco, ¿no? O sea, todos esos temas que estamos hablando con Nicolás, en 3 a 5 años, o sea, van a ser temas que obligados los tienes que saber, porque vamos a regresar a esas raíces, va a ser muy importante regresar a esas raíces, porque ya la máquina lo están haciendo todo, pues, Exactamente. ¿no? Este, me causó eh, me causó una bola de cabeza interestelar, ¿no? Si vieron Interestelar, ¿sí? Y no pongan ahí, queremos que si hagan una conversación de Interestelar, que creo que es recontra importante, ¿no? 3 cosas que te acuerdes de Interestelar, por qué lo tienen que ver y por qué tiene que ver con lo que estamos conversando. Pero Interestelar es una buenísima película, pero por el hecho de que cambia todas o sea, las bases de la humanidad, que son, no sabemos qué son las bases de la humanidad, pero según yo, algo que nos hace humanos O lo que en nuestros tiempos saben. exactamente, es la conciencia y la ética. ¿Y qué pasa con la ética? Que ¿qué es mejor? El bien mayor, que era el dejar toda la tierra atrás y empezar de cero en un nuevo planeta, prevalecer la humanidad, la raza humana, o mantener a nuestros familiares cerca, mantener lo que nos importa cerca, luchar por algo que puede suceder más adelante y que probablemente luego se destruya, porque al final todo lo que hacemos puede que no valga de nada, porque todo luego puede ser destruido, o mantenernos en lo que nosotros queremos ahora, en ese momento presente, digamos, donde puede ser bueno, puede ser malo, el lograr hacer algo para el futuro o para nosotros. Entonces esos son dilemas morales que aparecen en esa película y son excelentes. Y luego la explicación de la quinta dimensión. Ya, eso es un tema ya muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Pero lo podemos tocar la próxima. Sí, la próxima. Excelente. Ya para terminar, Nico, algo que me parece muy bien que estés haciendo en estos tiempos es que tú dijiste que la filosofía es muy importante y tú aprendiste filosofía desde muy pequeño porque trate de buscar siempre que tengas ese lado crítico, ese lado crítico, ese lado crítico. El pensamiento crítico no puede funcionar, no existe si no hay una filosofía de por medio. Y si no hay un Dios de por medio, ¿no? Entonces tú aprendiste Dios, filosofía y todo eso. Hoy veo que lo estás haciendo con tu hermano, con Tiago, que creo que mucha gente lo conoce, ¿no? Y cuéntame que si las personas están ahí, que más o menos tienen cierto, o sea, que todavía están entrando a este mundo y quieren aprender de filosofía, ¿qué estructura estás utilizando para enseñarle a Tiago filosofía, pensamiento crítico? Lo que le estoy enseñando es que, bueno, las bases. Primero, que imagine que no hay ninguno de esos conocimientos. ¿Qué explicación le da a que exista un sol? ¿Qué explicación le da a que exista el agua? ¿Qué explicación le da a que haya todo? ¿Y qué es lo que siente con todo eso? Él siente, digamos, que un ser humano está más vivo que un perro, pero ¿por qué? Entonces ahí es cuando él empieza a pensar en sí mismo y a pensar en todo lo que le rodea. Eso le va a cambiar el concepto de todo. Los mitos, o sea, de mitología griega, nórdica, maya, azteca, cualquier tipo hindú. Los mitos de la mitología hindú. Por ejemplo, con la mitología griega, las cetaciones se explican gracias a un mito. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga explicación en la ciencia, sí, pero la forma de expresarlo y la forma en la que se lo podemos enseñar a los demás es mucho mejor en la mitología, curiosamente. Ah. Entonces, yo sé que pasan las cosas, que pasa el tiempo, pero ¿por qué? ¿O cómo? Las preguntas. Solamente con las preguntas una persona puede volverse filósofo. Cuando explora más sus ideas. Los que se encerraron, hay un filósofo que se encerró completamente y empezó a trabajar en las ideas de su filosofía. Fue una filosofía muy buena, Spinoza. Pero hay otros que decían que tienen que experimentar las cosas como... De donde Einstein habla del Dios de Spinoza, ¿no? Exactamente. Porque, o sea, al final, todo lo que experimentamos, sea de una manera u otra, nos va a llevar hacia una conclusión en nuestra mente, en organizar nuestras ideas. Podemos organizar, de lo más básico, por ejemplo, todo lo que se puede tocar o todo lo que se puede sentir es lo real, mediante nuestros 5 sentidos, el empirismo. Y lo que veo
de que el Sol gira una y otra vez y que aparece y desaparece, nada me asegura de que el Sol puede existir mañana. ¿Por qué? Porque es una conjunción. No existe la ley de causa y efecto, nada se causa por otra cosa. Es como que yo duermo, despierto y todos los días sale el sol y sigue haciéndolo, pero nada me asegura de que mañana vaya a salir el sol. ¿Por qué? Porque nunca veo que una cosa directamente cause otra. Un día, no sé, puedo prender dinamita y sale agua. ¿Por qué? Porque nunca nadie me ha asegurado de que eso pase por esto. Nunca existe una causa y efecto. Eso es el empirismo, por ejemplo. Es una corriente filosófica muy importante. O que no tenemos libre albedrío. Que siempre que todo lo que hagamos siempre va a estar guiado a un solo camino. ¿Por qué? Por mi experiencia personal, porque yo lo he visto en un montón de personas, porque todo parece tener un camino, pero a la vez no. Entonces nosotros no se los damos algo más, el logos, los estoicos, el estoicismo. Entonces simplemente en lo más pequeño, ver cómo funcionan las cosas en el mundo humano o en todo el mundo, nos ayuda a comprender lo que es la filosofía y cómo nos sirve. Nos sirve para tomar la vida, nos sirve para triunfar en lo que queremos triunfar. Sin filosofía no hay sentido de vivir, no hay razón de existencia. Algunas filosofías llegan a la conclusión de que existimos porque existimos. Otros el absurdismo, que usa la metáfora de Sísifo, ¿no? Nosotros debemos aceptar que el mundo no tiene sentido y simplemente debemos seguir existiendo en base a eso. ¿Por qué? Porque si llegamos a esa realización nos puede ayudar a tener esa motivación. Una persona rinde mucho más cuando tiene una motivación y un porqué que si no tiene nada. Y al final la filosofía termina estando en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en la medicina, en la física, en la biología, en la química. Si no tuviera sentido, ¿no? Pero perfecto, Nico. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno que saber que pasa todo eso y que solamente entiendas de que... Y creo que estás de acuerdo conmigo de que mientras más lees, mientras más sabes, mientras más te das cuenta que poco sabemos, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Sé que nada sé. ¿No? Te das cuenta y dices, ya, y ahora todo esto, ¿cómo lo utilizo y cómo lo veo? Y cuando lo utilizas y lo ves, dices, sí, pero es muy poco, es muy poco, es muy poco, es muy poco. Y es la idea, ¿no? Esperar que no crezca el ego de esa forma, ¿no? Exactamente. Así que ahí estamos, sí. Estoy seguro que si te ha gustado, regálanos tu comentario, compártelo y bombas de información. Hemos estado por acá. Dios les bendiga y muchos éxitos.